a la casa. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Fue amor. Fue amor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén, Señor. Hoy venimos bajo tu sombra para disfrutar de ti, Señor Jesús. Como un manzano entre árboles silvestres, así eres tú, Señor, para nosotros. Eres un refugio y un deleite, Señor. Te amamos, Cristo. Seguirán todos los días de mi vida, para siempre, siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, mi único Dios, mi Señor. Me lleva a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él, lo que siempre amé. Aleluya, soy de Él, yo por siempre amé.
Amén, Señor Jesús. Somos tuyos para siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias porque nos has atraído a ti, Señor. Nos escogiste para estar cerca de ti, Señor. Gracias porque podemos rodearte, Señor, porque podemos coronarte. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado, Señor, de ser tus coronas, de ser aquellos que te adornan, Señor, de ser esa esposa que te sirve como corona de gloria. Gracias, Señor Jesús, por escogernos y atraernos a ti, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana todavía, Señor, por esta oportunidad que siempre nos brindas de poder estar reunidos en tu nombre. De verdad, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has escogido, como cantábamos hace un momento, Señor, para ser completa y enteramente tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que tú amas a los justos. Y nosotros hemos sido justificados, Señor, por la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Y ahora te rodeamos y tú nos rodeas. Gracias porque tú acampas alrededor de nosotros y nosotros te buscamos y te rodeamos, Señor. En medio de cualquier situación que vivamos podemos acercarnos a ti, a nuestro refugio, a nuestro lugar de reposo que eres tú, Jesús, para que nos des descanso, Señor, y de esta manera te podamos rodear y coronar. Sé glorificado en esta reunión de iglesia y, Señor, pedimos tu gracia para hablar tu palabra, pedimos tu ayuda para hablar la Escritura, para escuchar tu palabra y pedimos tu gracia multiplicada en esta reunión, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pues bueno, bienvenidos nuevamente todos. Pues vamos a seguir hablando de estos grupos de personas que rodearon a David, que coronaron a David. Mientras David estaba huyendo del rey Saúl, se fue a refugiar, ya hemos hablado, a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, bueno, Adulam significa refugio, reposo o lugar de descanso. Y entonces, pues David se fue a refugiar a ese lugar. Él estaba afligido, estaba angustiado, estaba debilitado, estaba en una presión muy fuerte y se fue a refugiar a ese lugar simbólico, a la cueva de Adulam. Pero en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, vemos que el primer grupo de personas que fueron a buscar a David fue su familia, y ya hablamos de eso. Y en el versículo 2 dice la Biblia que se juntaron con él todos los afligidos, y ya hablamos también de esto, aquellas personas que estaban afligidas. No solamente David estaba afligido, había otro grupo de personas, y aquí dice la Biblia que todos los que estaban afligidos, ¿sí?, fueron a buscar a David, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente David estaba siendo afligido por la persecución de Saúl, sino también otras personas del pueblo de Israel compartían esto con David, esta aflicción, y bueno, fueron a buscar a David. Y el tercer grupo de personas que fueron a buscar a David fueron los endeudados, y de ellos hemos estado hablando un poquito y vamos a seguir hablando un poco más. Entonces,
la Biblia aquí dice dice 1 Samuel 22, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. Y bueno, sabemos que uno de los principales motivos que causó la aflicción en Israel fue pues el rey Saúl. O sea, ya hablamos de esto, como este rey verdaderamente fue una aflicción para el pueblo, pero debemos de saber que a final de cuentas Israel es el que decidió escoger a este rey para que estuviera sobre ellos. Y después nos dice la Biblia que vinieron a él todos los que estaban endeudados. Y cuando aquí la Biblia se está hablando de deudas, todos los que tenían alguna deuda, pues tenemos que pensar por qué motivo el pueblo de Israel, algunos de sus ciudadanos, pues tenían deudas, ¿de acuerdo? Y hemos hablado cómo Dios, en la palabra de Dios, en la ley de Moisés, específicamente en el capítulo 25 de Levítico, pudimos ver cómo Dios tenía cuidado con mucho detalle de las personas que en su pueblo, dentro de su pueblo, tuvieran alguna situación difícil. En este caso, ahí en Levítico 25 dice la Biblia que cuando alguna persona por cualquier motivo perdiera su terreno, su posesión, ¿de acuerdo? Su parcela de tierra que Dios le había dado como herencia, Dios había establecido dos cosas para que el pueblo pudiera recuperar aquello que le pertenecía originalmente. Y Dios estableció el año del jubileo, ¿de acuerdo? El año del jubileo era cada 50 años y cada 50 años los que eran esclavos podían salir libres, pero algo que Dios había determinado en el año del jubileo es que cualquier persona que había perdido su parcela, su propiedad, su tierra, por cualquier motivo, en el año 50 podían recuperar otra vez aquello que les pertenecía originalmente. Esto era un detalle del cuidado muy minucioso por parte de Dios hacia su pueblo Israel. ¿Para qué? Para que no hubiera gente endeudada, ¿de acuerdo? Para que ellos pudieran tener esto. Ahora, no solamente era el año del jubileo, Dios también había establecido que el pariente más cercano, el pariente más próximo, el pariente redentor, podía también recuperar aquella propiedad de su familiar que había perdido por la razón. Podemos poner una lista de razones por las cuales un familiar perdió su propiedad y otro familiar, el más cercano, podía venir y recuperar aquella tierra, ¿de acuerdo? Entonces, esto era un cuidado de parte de Dios sobre su pueblo Israel. Y en relación a la gente que estaba esclavizada, bueno, a la gente del pueblo de Israel que de pronto llegara a esclavizarse, pues Dios había establecido también esto, que si alguno del pueblo de Israel se esclavizaba con algún extranjero, ¿sí?, lo que tenía que hacer es que si había algún pariente cercano podía llegar y decir, bueno, yo te pago para que mi familiar pueda ser libre, recupere pues su libertad y ya no sea más tu esclavo. Y este pariente redentor, ya hemos hablado pues sobre todo cuando estudiamos el libro de Ruth, ¿no? Vimos cómo ese pariente redentor representa 100% al Señor Jesucristo. Él es nuestro pariente cercano, Él es nuestro pariente redentor, aquel que puede recuperar lo que nosotros llegamos a perder. Entonces, hablamos un poquito de esta situación y Dios había establecido en su palabra cómo cuando alguno de entre su pueblo le prestaba dinero a otro del mismo pueblo, o sea, a un hermano, ¿sí?, del mismo pueblo de Israel, pues el que prestaba no tenía que comportarse como un logrero, es decir, como una persona que procuraba enriquecerse, ¿de acuerdo?, con aquel préstamo que le estaba haciendo a alguno de sus hermanos. O sea, no tenía que ser un oportunista, no tenía que ver una oportunidad de enriquecerse al ver la necesidad de su hermano. Y Dios había dado muchas indicaciones en este sentido, ¿no? O sea, de hecho, Dios tuyo en necesidad, vas a abrir tu mano con libertad. No vas a cerrar tu mano, sino la vas a abrir y con liberalidad
vas a poder ayudar a tu hermano en necesidad. Y guarda tu corazón de no endurecerse y decir, pues no quiero ayudar a mi hermano, ¿no? Entonces, Dios tenía como este detalle, este cuidado, ¿sí? De que entre su pueblo no hubiera usureros, es decir, personas que exigieran intereses y que tuvieran una ganancia desmedida, ¿sí? Al ver la necesidad de alguno de sus hermanos. Dios sí había dicho, al extranjero que habita contigo, a él sí préstale y pídele interés, pero entre ustedes como hermanos no vas a pedirle interés a tu hermano, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles que vimos muchos versículos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, vimos algunos versículos en este sentido, nos dan a entender que Dios tenía un cuidado muy especial sobre su pueblo, de tal manera que Dios no quería que ninguno de entre su pueblo estuviera pues ante esta situación de tener alguna deuda. Entonces, ¿por qué en el tiempo de Saúl vinieron a David a refugiarse aquellos que estaban endeudados? Es porque había una mala administración en el gobierno de este rey llamado Saúl. Entonces, vemos esta situación en el pueblo de Israel. Y bueno, vimos algo de todo este asunto. Ahora, esta situación que vemos en el versículo 2, la aflicción, las deudas y la amargura de espíritu, ¿sí? Fue algo que era provocado entre muchos factores. Uno de los principales era el rey Saúl. Él fue el que ocasionó mucho de esto, esa es la verdad. Pero no fue sin que el pueblo de Israel supiera esta situación, porque cuando en 1 de Samuel capítulo 8, el pueblo de Israel se acercó con Samuel y le dijo, ¿sabes qué, Samuel? Tú ya eres un anciano, tus hijos no están en tus caminos, de hecho ellos están tras la avaricia, ¿de acuerdo? Entonces queremos que ponga sobre nosotros un rey como lo tienen todas las naciones. Samuel se sintió mal y Dios le dijo, hazle caso a este pueblo en lo que te dice. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Pero Samuel, antes de que les coloquemos al rey que ellos quieren, al que ellos van a elegir, no al que yo quiero, porque yo tengo a alguien que quiero ponerlo como rey sobre mi pueblo, es alguien conforme a mi corazón, y Dios quería poner a David, pero el pueblo se dejó llevar por la apariencia física y ellos escogieron a Saúl. ¿Por qué? Porque era el hombre más hermoso, nos dice 1 de Samuel capítulo 9, era el más hermoso del pueblo de Israel, y de hombros para arriba no había nadie que pudiera ser más alto que Saúl, ¿de acuerdo? Entonces, el pueblo de Israel vio lo externo, pero Dios veía lo interno, y en este caso veía el corazón de David. Entonces, cuando el pueblo de Israel se acerca con Samuel y le dice, queremos un rey, Dios les dice a Samuel, hazles caso en todo lo que te digan, pero antes adviérteles cómo los va a tratar el rey que ellos van a elegir, no el que yo quiero, porque yo sí quiero ponerles un rey, pero ellos quieren elegir uno ellos mismos. Antes adviérteles cómo los va a tratar ese rey. Entonces vemos que Samuel les advirtió, hermanos, al pueblo de Israel las consecuencias que vendrían con su elección, con quién iban a elegir ellos. Y vemos que Dios les hizo esa advertencia en el capítulo 8 de 1 de Samuel, y para el capítulo 22 vemos parte de ese resultado. La gente estaba afligida, estaba endeudada y con amargura de espíritu. ¿Por qué? Por su mala elección, porque no fue Dios el que eligió a Samuel, a Saúl, fue el pueblo de Israel. Y vamos rápidamente ahí a dar un brinco, hacia atrás, y vamos a 1 de Samuel capítulo 8, porque será importante que podamos ver esta situación. Yo sé que ya hemos platicado un poco, pero les decía en la mañana que cada vez que leo estos capítulos entiendo más cosas en este sentido. Entonces, fíjense bien, en el versículo 9, 1 Samuel 8, versículo 9, dice aquí la Biblia, dice, ahora pues, Dios le está hablando a Samuel, ahora pues, oye su voz, oye la voz del pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos. Esta palabra protesta, o sea, Dios le estaba diciendo, adviérteles,
solemnemente lo que va a suceder. Testifícale a este pueblo lo que va a suceder con la elección que ellos quieren en relación a Saúl, que será su rey. Dice entonces, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿De acuerdo? Entonces Dios le dice esto a Samuel: adviérteles, anúnciales, protesta solemnemente cómo los va a tratar el rey que ellos van a elegir. No es el que yo quiero. Ellos lo van a elegir y adviérteles cómo los va a tratar. Y aquí comienza el versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá. Esta palabra pondrá nos habla de que Saúl iba a forzar las cosas. Iba a obligar este asunto de la lista de cosas que se enuncian de aquí en adelante. O sea, Saúl no iba a ser así como que, ay, a ver, jovencito, vente para acá conmigo. No, sino que esta palabra, y los pondrá, nos está hablando de que Saúl los iba a tomar por fuerza, los iba a obligar. No es si quieres o no quieres, sino yo te estoy diciendo esto y los vas a tener que hacer, te guste o no. Entonces, Dios les advirtió esto en relación a Saúl. Les dijo, entonces, el rey que ustedes escojan, ¿sí?, tomará a sus hijos, ¿sí? Ahí versículo 11, tomará a sus hijos, esa palabra tomará y luego, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Nos está hablando de que Saúl iba a forzar las cosas, los iba a obligar, los iba a someter. Te guste o no te guste, vas a someterte a lo que yo te estoy diciendo. Bueno, dice, entonces versículo 11, luego el 12, dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Dice, los pondrá, otra vez, habla de una imposición, de algo forzado, ¿sí? Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Luego esta palabra del versículo 13, tomará, está hablando de lo mismo. O sea, va a forzar las cosas, los va a obligar, los va a someter, les gusta o no. Dice, tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará, otra vez, lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará, otra vez, ¿sí?, sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y esa palabra siervo se traduce como esclavo. Los va a esclavizar. Pero si eso es lo que quieren, adelante. Pero Dios se los advirtió desde antes de que Saúl fuera declarado rey sobre Israel. Y luego dice el versículo 18, este versículo 18 es muy destacado y fíjense lo que dice. Dice, y clamarán aquel día a causa de su rey que os habéis elegido, mas Jehová no le responderá en aquel día. Esta frase, el rey que ustedes elegirán, bueno, pues está hablando de eso, de que ellos, este versículo 18 habla, nos revela de una manera muy clara que fue Israel el que eligió a Saúl. No fue Dios el que escogió a Saúl para ponerlo como rey. Porque aquí dice, entonces el rey dice que os habréis elegido. O sea, ustedes lo escogieron, ustedes escogieron ese rey. Y en aquel día ustedes clamarán a causa del rey que ustedes mismos escogieron. Es lo que dice este versículo 18. Entonces podemos ver ya en 1 de Samuel capítulo 22, pues la aflicción, la amargura de espíritu, la deuda que había en el pueblo, y fue porque ellos eligieron ese rey. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos fueron. Pero Dios dijo, y clamarán en aquel día, van a clamar, cuando se establezca este rey sobre ustedes, van a clamar.
Se van a dar cuenta que no fue lo que yo quería para ustedes, pero ustedes así lo decidieron. ¿De acuerdo? Entonces clamarán en aquel día y podemos ver cómo el pueblo estaba afligido, estaba endeudado y con amargura de espíritu. ¡Qué tremendo! Entonces podemos ver esto en la Escritura. El pueblo de Israel, insisto en esto, fue el que escogió a su propio rey. Y este rey fue una carga y vemos que llegó al punto de esclavizar al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien, este versículo, 1 Samuel 8, versículo 18, contrasta con aquello que Dios había establecido desde los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, en Deuteronomio capítulo 17, Dios había dicho esta indicación a Moisés en relación al rey que sería puesto sobre pues, el pueblo de Israel. Vamos a dar un salto otra vez hacia atrás y vamos a Deuteronomio capítulo 17. Y vamos a leer aquí rápidamente, pues del versículo 14 en adelante. Y nos vamos a detener en el versículo 15 un poco. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Está claro esto? Está impresionante, ¿no creen? Entonces, Dios era el encargado de elegir al rey que estaría sobre su pueblo Israel. Pero en 1 Samuel capítulo 8 vemos que fue el pueblo el que eligió. No fue Dios el que escogió a Samuel, fue el pueblo, a Saúl. Fue el pueblo el que escogió a Saúl como rey. Pero Dios había dicho esto, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. Versículo 15. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces, fíjense la instrucción de Dios en relación al rey que Dios mismo había escogido. Cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para él, para sí, dice, en un libro una copia de esta ley. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y nos damos cuenta con esta indicación que Dios había dado desde los tiempos de Moisés, que Saúl no lo estaba llevando a cabo. Porque si Saúl estuviera haciendo esta copia del libro de la ley y la leyera todos los días de su vida, entonces él tendría un temor de Dios, número uno, y él guardaría las palabras, la ley, los estatutos, los mandatos que Dios había colocado en su palabra, ¿de acuerdo? Y nos vemos que no los puso en práctica porque, insisto en esto ya en 1 Samuel capítulo 22, vemos que el pueblo estaba en amargura de espíritu, endeudados y afligidos. Y es porque él no tuvo este detalle, este cuidado de leer todos los días la palabra de Dios, de escribirla, hacer una copia, transcribir la palabra de Dios. Qué buen ejercicio, ¿no? Bien, entonces, no lo hizo Saúl. Entonces, nos damos cuenta que si Saúl hubiera leído los mandatos de Dios, la ley de Dios, sus estatutos, los hubiera copiado, entonces seguramente hubiera dicho, Dios dijo que no cobremos interés a nuestro hermano, que si alguno es pobre, su pariente más cercano puede ir a redimirlo.
que en el año 50 las propiedades tienen que regresar a los dueños originales. Entonces, vemos que este Saúl no prestó atención a la palabra de Dios. Y luego el versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces nos damos cuenta que Deuteronomio capítulo 17, versículo 15, Dios había dicho, yo soy el que voy a poner un rey sobre ti, Israel. Y vemos en 1 Samuel capítulo 8, versículo 18, que fue el pueblo de Israel el que escogió a su rey Saúl. Hay un contraste tremendo entre estas dos cosas, ¿sí o no? Entonces nos damos cuenta de esto que dice aquí la Biblia. Y bueno, entonces Dios le advirtió a Israel en relación a esta elección que ellos harían. Ellos elegirían a Saúl, pero Dios en 1 Samuel capítulo 8 les dijo aquella solemne advertencia en relación al rey que ellos estaban escogiendo, que provocaría que ellos clamaran, que ellos dijeran, ¡ay, qué hicimos! ¿No? Y entonces vemos en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2, que no solamente David estaba afligido, siendo perseguido por Saúl, sino que mucha parte del pueblo estaba experimentando también una aflicción, estaban endeudados y estaban con amargura de espíritu. Bueno, entonces, en relación a la deuda de lo que estamos hablando, este tercer grupo de personas que vino a refugiarse a la cueva de Adulam, allí buscando a David, tenemos que decir que el pecado, amados hermanos, hablando de la deuda, el pecado nos ha hecho deudores a nosotros también. O sea, nosotros teníamos una gran deuda, todos los seres humanos tienen una deuda, porque fuimos, según Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 14, fuimos vendidos como esclavos al pecado. Vamos a leer ese versículo, Romanos 7, 14. Entonces nosotros somos siervos del pecado, dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, aquí lo que está diciendo Pablo es que nosotros estábamos completamente vendidos como esclavos al pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo fue aquel que pagó nuestro rescate. O sea, al ver nosotros nuestra incapacidad para obtener nuestra libertad de aquel amo que teníamos, que era Satanás, el pecado y la muerte, ¿de acuerdo? Nosotros no podíamos ser libres de ese amo. Estábamos completamente esclavizados a eso. Entonces vino nuestro pariente más cercano, llamado Jesucristo, que pagó el precio para liberarnos de esa esclavitud y darnos libertad en el nombre de Jesús. Y ese pariente cercano es lógicamente Jesucristo, que pagó nuestra libertad, nuestra deuda la pagó al morir en la cruz y derramar su sangre. Ese fue el pago que realizó nuestro pariente más cercano, llamado Jesucristo, para que nosotros obtuviéramos nuestra libertad y nuestra deuda quedara saldada. ¡Qué tremendo! Gracias a Dios por Cristo. Ahora Cristo, tenemos que saber que como nuestro pariente cercano, nuestro pariente más próximo, nuestro pariente redentor, no solamente murió por nosotros en la cruz para rescatarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte, sino que el Señor Jesucristo también murió para poder rescatar la tierra, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque el ser humano, cuando fue creado, Adán, ahí en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que él pecó en contra de Dios. Entonces Dios creó al hombre para que el hombre pudiera señorear sobre toda la creación de Dios, para que el hombre pudiera sojuzgar toda la creación de Dios, las aves, los peces, los animales que se arrastran, las bestias del campo, todo absolutamente Dios lo creó para que el hombre lo sojuzgara, para que el hombre señoreara. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, pierde
esa autoridad que Dios le había dado sobre toda la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces Jesucristo tiene que venir para recuperar la tierra que el hombre perdió. Y para que el hombre recuperara su libertad de la esclavitud que tenía con Satanás. ¡Qué tremendo! Esto Cristo lo hizo. En los tiempos de Saúl, mucha gente perdió su propiedad, su tierra, y en el tiempo de Saúl había muchos que tenían deuda por esa situación y muchos estuvieron al extremo de venderse como esclavos por esta aflicción que venía sobre el pueblo de manos de Saúl. Entonces vemos esto. Entonces, podemos ver esta situación. En Mateo capítulo 6, hablando de nuestra deuda, el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando de la oración, enseñó a sus discípulos, estaba explicándonos ahí cómo tienen que orar. Y en el versículo 12, Jesucristo dijo algo muy interesante en el contexto de la oración. Dice Jesús en Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras ofensas, o sea, en nuestra oración a Dios, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta palabra deuda que encontramos aquí en el versículo 12, también significa ofensas, faltas y principalmente pecados. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos los pecados de los que pecan contra nosotros. Entonces esta palabra deuda significa esto, ofensa, pecado y falta. Y bueno, Jesucristo dijo que cuando oremos, le digamos a nuestro Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que cometen una falta en contra nuestra, a los que pecan en contra nuestra, a los que nos ofenden, los perdonamos, perdónanos tú también, Señor. Qué tremendo. Y bueno, nuestros pecados, la Biblia revela que han sido perdonados. Vamos a un salmo, el Salmo 32, versículo 1, y veamos lo que dice aquí el salmista en relación a nuestros pecados y lo que ha sucedido con ellos. Dice Salmos 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué tremendo, dice aquí la Escritura, porque este salmo, en este versículo 1, nos está diciendo que nosotros participamos de una bienaventuranza. Somos bienaventurados, amados hermanos. Todos nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque nuestro pecado ha sido perdonado. Cubierto ha sido nuestro pecado, dice la Escritura. En el Antiguo Testamento debemos recordar que los pecados eran cubiertos, ¿de acuerdo? Porque se tenían que hacer algunos sacrificios ahí de algunos animalitos. Y entonces esa sangre, pues solamente cubría los pecados de los seres humanos, pero cuando Jesucristo vino a este mundo y murió por nosotros derramando toda su sangre en la cruz, entonces Él no solamente cubrió nuestros pecados, más bien los quitó completamente, nos limpió. Por eso cuando tú pecas, pero vas a la presencia del Padre y le dices, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mi pecado, y le dices, ¿cuál fue tu pecado? Perdóname este pecado que cometí. El Padre no nada más lo cubre, ¿no? Ahí vamos a taparlo, a ver con qué lo tapo. A ver, aquí tengo esta sábana, a ver si se cubre. Ah, qué buena onda. No cubre el pecado. Nos limpia completamente, lo quita. Se olvida de ese pecado, dice otra parte de la Escritura, y arroja nuestro pecado al fondo del mar, de tal manera que Él ya no se acuerda nunca de nuestra falta, de nuestro pecado. Nunca más. Entonces, nos damos cuenta que nosotros hemos participado de una bienaventuranza, amado hermano. Somos bienaventurados. ¿Por qué razón? Porque no solamente nuestro pecado fue cubierto, fue quitado, fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Eso dice la Escritura. Luego el apóstol Pablo, tomando como base este Salmo 32, versículo 1, él escribió en Romanos 4, versículos 7 y 8, lo siguiente: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y versículo 5,
bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y de eso hemos participado nosotros, somos bienaventurados, amados hermanos. Esto dice la Escritura. Vamos a un salmo más, el Salmo 130, versículo 4. Estos salmos, estos pasajes que estamos leyendo, nos están informando que nuestra deuda ya fue pagada. Nosotros entrábamos perfectamente en ese grupo de personas que fueron en busca de David para pedir, para refugiarse, esas personas que estaban con una deuda, pero tu deuda y la mía no era de Electra, ¿de acuerdo? Ni de Coppel. Nuestra deuda era una deuda con una eternidad separada de Dios o una eternidad acompañándolo. Y Jesucristo lo pagó para que lo acompañáramos eternamente a Dios. Dice aquí el Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice, si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dice, pero en ti hay perdón. Versículo 4. Entonces, aquí el salmista se hace esta pregunta. A ver, Dios, si tú eres alguien que mira los pecados, ¿quién puede mantenerse de pie delante de ti? Nadie. Caeríamos muertos inmediatamente, porque ¿quién puede estar delante de ti con pecado? ¿De acuerdo? Pero déjenme decirles, amados hermanos, que nosotros sí podemos estar delante de Dios. ¿Por qué razón? Por lo que dice el versículo 4, pero en ti hay perdón. Entonces, por el perdón de nuestros pecados podemos estar delante de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí, si mira los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse de pie delante de ti? Pues nadie. Pero tú, Señor, perdona nuestro pecado. ¡Qué tremendo! Por eso nosotros podemos darnos cuenta por qué en Hebreos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. Así que si hay pecado en nosotros, es suficiente que con sinceridad de corazón lleguemos delante del Padre y le digamos, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Entonces podemos estar de pie delante de Él, porque en Él hay perdón, dice la Biblia. Qué tremendo. Bueno, Jesucristo perdonaba pecados. En una ocasión le perdonó el pecado a un paralítico ahí que fue llevado por 4 hombres que tenían fe en Jesucristo, y la gente comenzó a murmurar de Jesús, ¿no? ¿Cómo siendo un hombre puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Y dice ahí Mateo 9:2 que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Aquí eran los escribas los que estaban de pronto ahí murmurando, ¿no? ¿Cómo puede perdonar pecados si es un hombre? Solo Dios perdona pecados. Y Jesús les dice, bueno, pues ¿qué es más fácil, no? Perdonar pecados o decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Y Jesucristo dijo, bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y se levantó y pudo caminar. Entonces Jesús puede perdonar nuestros pecados. Es lo que dice aquí la Escritura. El apóstol Pablo en Efesios 1:7 escribió, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos perdón de pecados por su sangre. Y luego el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, y luego el versículo 9, escribió lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo que sigue tan vigente para limpiar nuestros pecados. Porque seguimos pecando, hermanos. O sea, seguimos pecando. ¿Por qué? Porque en esta naturaleza humana caída mora el pecado. El apóstol Pablo, pues, escribió el capítulo 7 de Romanos.
que es un capítulo por excelencia para que podamos entender el mal que hay en nuestros miembros, el pecado, dice ahí el apóstol Pablo. Y el pecado está en nuestros miembros. ¿Hasta cuándo seremos libres del pecado en nuestros miembros? Bueno, hasta que muramos. El día que tú mueras, el día que yo muera, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y esperaremos la resurrección de entre los muertos y recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, en el cual ya no morará el pecado. Ya no, estaremos completamente libres de esto que nos aflige, de esto que nos provocó una deuda tremenda con Dios, ¿no? Que Cristo ya la pagó, pero seremos libres de esa situación, completamente. Entonces, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y luego dice el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí vemos dos cosas, la confesión de pecados, ¿sí? Y la limpieza con la sangre de Jesucristo. O sea, necesitamos confesar nuestro pecado. ¿A quién le confesamos nuestro pecado? Al Padre. El Padre. Bueno, pues podemos confesar nuestros pecados lógicamente a Jesucristo, al Padre, a nuestro Padre Celestial, ir delante de Él y decirle, Padre, pequé en esto, fallé en esto, perdóname, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y Él es fiel y justo para limpiarme y para perdonarme con su sangre de todo pecado y Dios lo hace y nos limpia completamente. Entonces la confesión es importante, el acercarnos a Cristo, confesar delante de Él nuestro pecado y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo Dios es quien puede perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. Entonces el perdón siempre se basa en el pago de una deuda. Es por eso que el Señor nos perdonó, porque pagó nuestra deuda. Entonces, el perdón siempre se basa en el pago de una deuda. Nosotros teníamos una deuda muy grande, imposible de nosotros mismos pagar, pero Él nos perdonó y de esta manera el pago fue efectuado con el sacrificio de Cristo en la cruz. En los tiempos de David, en los tiempos de Saúl, aquellos hombres que se encontraban en esta situación de deuda tuvieron que salir huyendo porque no podían saldar su deuda y pues lo siguiente era seguramente someterse a la esclavitud para poder pagar su deuda. Ahora bien, escuchen, David no fue el que pudo pagar la deuda de aquellos que fueron en busca de David. No fue David el que pagó sus deudas, pero Cristo sí pagó nuestra deuda. En este caso, podemos darnos cuenta que David representaba a Cristo. David era una figura, una tipología de Cristo, porque a él lo fueron a buscar en la cueva de Adulam. Así que David no pudo pagar esa deuda, pero Cristo sí pudo pagar nuestra deuda. Entonces David, ahí en la cueva de Adulam, rodeado por este grupo de personas, por los afligidos, por los endeudados, Jesucristo pagó la deuda. O sea, David representaba a Jesucristo ahí y David pudo pagar, Jesucristo pudo pagar completamente nuestra deuda. Entonces David representa a Jesucristo ahí en la cueva de Adulam. Entonces Jesús pagó nuestra deuda, pagó nuestro pecado al morir en la cruz, al derramar su sangre y nos hizo libres. Ahora somos libres por Cristo. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo hizo en relación a la deuda que teníamos y que era imposible que nosotros pudiéramos pagarla. ¡Qué tremendo! Bueno, ahora fíjense bien, si nosotros somos conscientes de nuestra deuda delante de Dios y vemos que no tenemos los medios para pagar nuestra deuda, entonces podemos ir con toda libertad a nuestro Señor Jesucristo porque Él ya pagó la deuda. Él ya la pagó completamente. Nosotros solamente tenemos que acercarnos y hacer válido aquello que Él ya hizo, su sacrificio en la cruz.
Bueno, en esos tiempos, en los tiempos aquí de Primera de Samuel, las personas pues estaban huyendo, buscando refugio en David, pero hoy nosotros podemos ir a nuestro verdadero refugio, a nuestro verdadero reposo, que es el Señor Jesucristo. Y ahí recordamos que nuestra deuda ya fue completamente pagada. Y por último, ya para ir terminando, en Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, leemos la parábola del perdón. Y en esa parábola que Jesucristo le habló a Pedro y a los demás discípulos, a los apóstoles, allí vemos la explicación de la deuda que nosotros teníamos y que nos fue perdonada, ahí en este capítulo, en esta parábola. Así que vamos a leerla y nos vamos a dar cuenta del pago que el Señor Jesucristo hizo hacia nosotros. Entonces vamos a Mateo 18 y vamos a partir del versículo 21 y hasta el 35 vamos a ir leyendo y vamos a hablar de algunas partes aquí. Dice el versículo 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesucristo no significa que llevemos como la cuenta de los pecados que están cometiendo en contra de nosotros, ¿no? Ya lleva 70 veces, 5 veces ya lo perdoné. Ya lleva 70 veces, 6 veces lo he perdonado. Ya el siguiente que me haga, ya se cumplen los 70 veces 7, aquí lo tengo registrado, y entonces Dios me va a dar el permiso para darle un descontón ahora sí. No se estaba refiriendo a eso el Señor Jesucristo, más bien el Señor Jesús lo que estaba diciendo es: las veces que pequen en contra tuya, perdónalo, perdónalo. No lleves una cuenta, un registro allí de las veces que ha pecado en contra tuya, simplemente perdona su pecado. Si peca las veces que sea, tú debes de tener el corazón y la disposición para perdonarlo 70 veces 7, es decir, siempre, toda la vida. Bueno, después dice el versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos, o sea, después de que Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Ya son hartas, ya son bien muchas, ¿no? ¿No? Jesús dijo: no, o sea, ni 70 veces 7, y comenzó Jesús a decirles esta parábola para explicarles este asunto. Dice: pero por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que quiso hacer cuentas con sus siervos. En este caso, el rey es Jesucristo y los siervos somos nosotros. ¿Vamos bien? Bueno, dice versículo 24: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿De acuerdo? 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, fíjense, dice, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ahí está esa palabra, la deuda, ¿de acuerdo? Dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el versículo 27, aquí, 27, aquí vemos reflejado tu vida y mi vida, tu historia y mi historia. ¿Cómo actuó el Señor Jesucristo contigo y conmigo? Nosotros en cierta medida éramos ese criado que no podía pagar esta deuda de 10,000 talentos al rey, al Señor Jesucristo. Ni aún vendiendo a nuestra mujer, a nuestros hijos y todo lo que teníamos, podíamos pagar esa deuda. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que hizo Jesús contigo y conmigo, amado hermano. Eso es lo que hizo.
Esto nos habla de la naturaleza divina de Dios. Él es así, su naturaleza es esta. Él es siempre movido a misericordia. Él es movido a misericordia y entonces lo soltó y le perdonó toda aquella deuda. Qué tremendo, es lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Nosotros no teníamos los recursos por nosotros mismos para poder pagar la deuda de pasar una eternidad separado de Dios. Pero Cristo pagó esta deuda por nosotros y entonces ya somos perdonados de esa deuda terrible que teníamos. Dice el 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice aquí la Biblia. Entonces, para terminar aquí, amados hermanos, quiero comentar algo en relación a las cantidades, a la cantidad que le fue perdonada al primer siervo y la cantidad que no perdonó este primer siervo al segundo, a su consiervo. Al primero se le perdonó una deuda de 10,000 talentos, ¿de acuerdo? Y este siervo a su vez no quiso perdonar una deuda de 100 denarios, ¿de acuerdo? Aquí se nos dice esto, en el versículo 24 se habla de los 10,000 talentos y en el versículo 28 se habla de los 100 denarios. Entonces se habla de talentos y se habla de denarios. Bueno, para empezar, un denario representa por lo general, representaba en aquellos tiempos el salario de un día de trabajo, ¿de acuerdo? O sea, yo trabajaba hoy y ¿cuál era mi paga? Un denario, ¿de acuerdo? Eso es lo que se le pagaba en los tiempos de Jesús a una persona por un día de trabajo, un denario. Ahora, un denario equivalía a 4 gramos de plata, ¿de acuerdo? Eso es un denario, 4 gramos de plata, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, una dracma, aquí no habla de dracmas, aquí habla de talentos y aquí habla de denarios, pero es importante que les diga lo que equivale a una dracma. Una dracma era aproximadamente igual a un denario. Acuérdense que un denario equivalía a 4 gramos de plata, pero una dracma equivalía a 3.6 gramos de plata, o sea, casi lo de un denario. Entonces, un dracma digamos, tenía un valor inferior a un denario, ¿de acuerdo? Entonces, un denario, 4 gramos de plata, y un dracma, 3.6 gramos de plata, ¿de acuerdo? Entonces, las dracmas tenían un valor inferior a los denarios. Ahora bien, un talento, ¿sí?, del que habla aquí el Señor Jesucristo, le perdonó a un siervo 10,000 talentos, ¿sí? Un talento equivalía a 6,000 dracmas. Ajá, esto vendría siendo, entonces, vendría siendo 21,600 gramos de plata. Eso es. Entonces, 10,000 talentos vendrían siendo 216 toneladas de plata. O sea, 216 toneladas de plata que representaban una suma, pues, inimaginable, ¿no? Una suma muy grande. En contraste, los 100 denarios, que eran solamente 100 días de trabajo, pues era una cantidad insignificante
en comparación con lo que se le perdonó al primer siervo. Entonces aquí vemos algo interesante, amados hermanos. ¿Quién de nosotros, al saber que se nos ha perdonado 100,000 talentos de plata, ¿sí? 100,000 talentos, y que el Señor Jesucristo fue movido a misericordia para perdonar nuestro pecado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar los pecados de alguien que comete contra nosotros? Porque el Señor Jesucristo por eso soltó esta parábola del perdón, ¿de acuerdo? Porque el Señor dice, o sea, yo lo que te perdoné a cada uno de nosotros, lo que les he perdonado son 10,000 talentos de plata, algo que no podrías juntar ni vendiendo a tu mujer y a tus hijos y todo lo que tienes, jamás podrías acumular esa cantidad para cubrir la deuda que tienes conmigo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te perdoné esa gran deuda, porque fui movido a misericordia y te perdoné esa deuda, entonces, ¿por qué nosotros de pronto no podemos ser personas que perdonen a los que nos ofenden? ¿Por qué nos es difícil perdonar a aquellos que han cometido una falta contra nosotros, ¿no? Entonces, Jesucristo dijo, pues tú no quieres perdonar tus 100 talentos, ¿no? Y a veces ni son 100 talentos lo que hacen contra nosotros. Es por ahí un talentillo nada más, ¿no? Un denario nada más. Un denario y ya, ¿no? Pero tenemos que ver esto, hermanos, ¿cómo es este asunto? Ahora fíjense bien, y con esto termino. Cada vez que nosotros, amados hermanos, podemos reconocer nuestra falta, nuestro pecado, delante de Cristo y le pedimos perdón, otra vez, como con los afligidos, coronamos a Jesús. ¿Por qué razón? Porque vamos a la única fuente de perdón y le decimos, Señor, tu sacrificio es válido. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, le decimos, soy deudor, Señor, otra vez pequé, otra vez te fallé, Señor, otra vez cometí esta falta, este pecado, Señor, perdóname, confieso mi pecado y la sangre de Cristo me limpia de todo mi pecado. Tú eres fiel y justo para perdonar toda mi maldad y todo mi pecado. Entonces, al acercarnos, a refugiarnos a Jesucristo, a nuestro refugio, a nuestro lugar de descanso que es Jesús, entonces lo estamos rodeando otra vez. Y al rodearlo nuevamente, le estamos coronando y diciendo, Señor, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Qué tremendo, amados hermanos. Por eso en este grupo de Primera de Samuel capítulo 22, los afligidos y los endeudados, allí entramos y encajamos perfectamente tú y yo, porque estábamos afligidos por una diversidad de cosas, pero también hemos sido deudores. Jesucristo pagó nuestra deuda, pero cuando cometemos pecados y vamos delante de Él y nos presentamos para confesar nuestro pecado y pedir que se nos limpie, entonces estamos reconociendo esta obra en favor nuestra que realizó Cristo al morir en la cruz. Y lo estamos otra vez rodeando y lo estamos coronando, diciéndole, Señor, tú perdonaste mi pecado. Así que por eso el Señor, cuando vamos a su presencia y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él dice, por supuesto, porque al tú reconocer tu pecado delante de mí, al humillarte, al estar quebrantado, al pedir, al estar contrito de espíritu delante de mí y pedirme perdón, ¿sí? Me estás coronando, estás reconociendo que yo soy la fuente del perdón. Qué tremendo, hermanos. Entonces, estamos también en este grupo y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él pagó nuestra deuda, pero podemos presentarnos a Él cada vez que pecamos y Él es fiel y justo para perdonarnos y Él nos perdona y nosotros lo coronamos. Qué tremendo. Bueno, pues nos resta hablar del cuarto grupo que fue a buscar a David a la cueva de Adulam, los de amargura de espíritu. Pero hablaremos de este cuarto grupo, primero Dios, el miércoles siguiente. Así que, pues vamos a
a dejarla hasta aquí, vamos a orar. Y Señor Jesús, te damos pues muchísimas gracias, porque tú eres nuestro pariente más cercano, eres nuestro pariente redentor, eres aquel que nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado de Satanás y de la muerte, y que ha recuperado todo aquello que llegamos a perder. Gracias, Señor, porque tu sangre sigue siendo vigente para que nuestra deuda, Señor, ya no esté más allí. Pero si de alguna manera pecamos, porque pecamos, esa es la verdad, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y gracias, Señor, porque así como tú nos rodeas, nosotros podemos rodearte y podemos, Señor, reconocer que solamente en ti, Señor, hay perdón, y te coronamos también a ti, Señor. Gracias, Jesucristo, por ser fiel y justo con nosotros, por ser misericordioso. Gracias porque fuiste movido a misericordia y perdonaste toda nuestra deuda. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Cristo. Amén. Amén.